Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las elecciones en Estados Unidos y Sudamérica está con nosotros el doctor Marcos Rollman. Marcos es catedrático de la Universidad Complutense en Madrid, nacido en Chile, exilado político, habitante de la madre patria, me va a ver feo después de decir eso, y un gran conocedor de las relaciones que privan en el mundo de la política y los procesos de transición en Sudamérica. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Buenas tardes a todos y agradezco infinitamente a Luis Hernández Navarro nuevamente la invitación a participar del programa. Para mí es un honor y espero estar a la altura de la ocasión. Pero faltaba más, Marcos. Por supuesto que sí. Comencemos por el principio. Están las elecciones en Estados Unidos, dos candidatos ya claramente diferenciados, a punto de realizarse las elecciones. ¿Sudamérica cuenta en estas elecciones en Estados Unidos? Cuenta geopolítica y geoestratégicamente. No cuenta tanto en lo económico como podríamos suponer en la época de la Guerra Fría, donde las inversiones norteamericanas eran las primeras en la región y por tanto no solamente había intereses en términos del gobierno, lo había también en términos de las transnacionales o multinacionales. Recordemos simplemente las palabras de McNamara, lo que es bueno, digamos, en términos generales para la Ford o para cualquier empresa norteamericana es buena para los Estados Unidos. Yo diría que eso ha cambiado, la importancia ahora es sobre todo en el debate China que le está disputando el espacio, pero contestando sí en términos geopolíticos, en términos estratégicos, de políticas de contención, pero menos en términos económicos, es decir, Estados Unidos está perdiendo entre comillas, ¿no? O sea, lo que es bueno para la General Motors y que era bueno para Estados Unidos, en estos momentos diríamos que no lo es tanto. Lo que es bueno en términos de la seguridad internacional, del unilateralismo para los Estados Unidos, con gobiernos en América Latina, sí. Y en términos de la campaña como tal, el asunto de Sudamérica ha sido un punto de debate significativo. No, lo primero que hay que decir es que en términos del establishment, más allá de la figura controvertida o no de Trump, detrás lo que tenemos es un proceso de toma de decisiones donde las instituciones de Estados Unidos están claramente diferenciadas para América Latina. No ha habido mucha diferencia, sí lo hay en la forma, en términos de gobiernos republicanos y gobiernos demócratas. Ahora, el Pentágono tiene sus intereses, la Casa Blanca tiene sus intereses, el Departamento de Estado tiene sus intereses, la política de las grandes multinacionales tienen sus intereses y eso presiona al gobierno de Estados Unidos, pero entre todas, digamos, configuran, si se me permite, un gran lobby. Por eso no va a entrar nunca en la definición de la política exterior cara al debate. Lo tendrá así formalmente, básicamente en términos de Cuba, hoy en términos de Venezuela, sí en términos de lo que significan los procesos de involución política, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, donde yo diría que se está implementando y se va a implementar esta concepción de nuevos golpes de Estado. Pero dentro de la política del debate entre los dos contendientes, primero porque son grandes, bueno, es decir, Trump es desconocedor de a lo mejor hasta dónde está Honduras, pero en definitiva la política exterior nunca ha sido parte, sobre todo para América Latina. Eso se debate, digamos, en otros ámbitos, en otras esferas. Lo que sí es importante es, por ejemplo, el voto chicano, el voto que evidentemente con respecto a México condiciona, que son relaciones casi bilaterales, pero en términos de América del Sur, si lo queremos poner en términos de esa línea ecuatorial, diría que salvo situaciones muy excepcionales, no entra. Entraría, por ejemplo, como ha sido ahora en que el presidente del BID
no va a ser por primera vez un estadounidense, bueno, en fin, cubano reaccionario, ¿no? En términos de lo que es la división de poderes en ese ámbito, pero yo diría que más allá de ese tipo de elementos, la política exterior no hacia Sudamérica no va a estar no es un condicionante que dé voto. Sí la política sobre Centroamérica, porque es todo el elemento de la emigración, sí la política con México, que es política interna, es decir, no es política internacional. Más ahora cuando ha cambiado la política exterior de México hacia Estados Unidos, al menos formalmente. En Estados Unidos existe un lobby contrarrevolucionario cubano que tiene mucho peso político. Es clave para la votación en el estado de Florida, por ejemplo. Figuras como Rubio desempeñan un papel importante en la ofensiva en contra de Venezuela. ¿Tú ves a ese lobby actuando en esta campaña electoral a favor de su propia agenda? Bueno, ellos tienen su agenda que en estos momentos coincide con la de Trump. Y la de Trump, o Trump, que lo que quiere es que coincida también con ellos, porque ya sabemos lo que pasó en Florida, ¿no? En su momento que se habló hasta de fraude electoral con Bush, ¿no? Es decir, con lo cual yo creo que hay complementariedad en tanto en cuanto Rubio, los demás representantes del bloque de Miami, responden también a la militancia en el Partido Republicano. Y es evidente que esa animadversión y Cuba es parte también de la política interna de los Estados Unidos. Es decir, de hecho, existe dentro de migración, ¿no? Sabemos una política de favorecer, entre comillas, a los cubanos que se quieran exiliar, aunque ahora ha disminuido, pero todas las leyes de bloqueo, todas las leyes que incluso Radio Martí u otras instituciones que desde Estados Unidos patrocinan y están desarrollando la ley Helmut-Bart, es decir, en términos de aplicar a Cuba, yo creo que la beligerancia que hoy tiene el gobierno de los Estados Unidos del Partido Republicano trasciende también a las personas, es decir, este es parte del hecho genético del Partido Republicano, el contar con el lobby de Miami. Si no, no se puede entender la detención de lo que se llamaron los 5 héroes, ¿no? Que querían en términos, ¿no?, de demostrar en definitiva cómo en Estados Unidos se estaba alterando la propia vida interna con terroristas y que el servicio de inteligencia del Estado cubano quería en definitiva informar al gobierno, y la respuesta sabemos cuál fue: detenidos y presos. Marcos, está a punto de realizarse un referéndum en Chile, tu país natal. Y del resultado de ese referéndum dependerá en mucho el proceso de democratización que siga ese país. Una cuestión como el referéndum chileno ¿tiene importancia en lo que se discute en Estados Unidos o es muy lejano en las preocupaciones de las cúpulas del poder? Bueno, es que yo diría que hay una superficie en el proceso del referéndum chileno y diríamos una gran corriente de fondo. El tema es que si analizamos la élite política en Chile a partir de noviembre del 19, con un intento supuestamente de un ruido de sables que tuvo como objetivo firmar un documento por la paz y la nueva constitución, donde participaban incluso hasta los nuevos movimientos, es decir, Boris, Hayek, todos aquellos que en definitiva habían surgido de los movimientos estudiantiles y que tenían representación parlamentaria ya, decidieron evidentemente frenar, ¿no?, toda la expresión de rebelión popular, si podríamos señalarlo así, de ese estallido social. Por lo tanto, la cúpula política en Chile tiene claro que sigue siendo aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no va a cuestionar
el resultado del referéndum, en tanto que también el referéndum, que sería cosa de analizar en otro momento, tiene sus candados, el candado de los 2/3, ¿no?, de los constituyentes para cambiar de fondo la articulación de la Constitución. Aunque todos estuvieran de acuerdo, siempre va a haber 1/3 que va a poner límites, además a los acuerdos internacionales, que son los que limitan el propio desarrollo de la Constitución. Por lo tanto, yo diría que Estados Unidos no tiene problema, incluso la cúpula, la mayoría se han educado en Estados Unidos. Muchas veces se desconoce, ¿no?, que los secretarios de Estado, es decir, los ministros, los viceministros, algunos rectores de universidades privadas, han sacado sus másteres, sus doctorados en Estados Unidos y tienen esos vínculos estrechos, entre ellos uno de los grandes ricos, que hay que recordar que fue ministro y acabo, que fue ministro con Allende y que termina apoyando Fernando Flores, que termina apoyando a Piñera en el 2020. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, perfecto. Amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes para conversar esta conversación con el doctor Marco Royman. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre Sudamérica, Estados Unidos, las elecciones con el doctor Marco Royman, catedrático de la Universidad Complutense en Madrid. Marcos, en Sudamérica hay una ola derechista, incluso de ultraderecha. Tenemos a Bolsonaro en Brasil, el triunfo de la derecha en Uruguay, el golpe de Estado en Bolivia. No se puede hablar de que esa ola derechista sea ajena a la política estadounidense, ¿o sí? No, yo diría que no. Sobre todo por un hecho, si recordamos los primeros momentos de cambio de punto de inflexión en la política exterior norteamericana, la podríamos señalar en la época Reagan. Prometo no ir a la época Reagan para llegar hasta ahora. Simplemente señalar el documento de Santa Fe. Pero ese documento de Santa Fe, que era lo que expresaba la nueva política aún en tiempos de Guerra Fría, se ha extendido hasta hoy en distintos apartados. Documento Santa Fe 1, 2. El criterio era pasar de la distensión a la disuasión y, por otra parte, un eje importante que ha logrado hacer Estados Unidos. Entender que los gobiernos que se eligen son coyuntura y que, por lo tanto, ellos van a acceder a lo que ellos llamaron el control de las instituciones que hacen al gobierno permanente. Y en ese sentido son instituciones fundamentales como el poder judicial, las Fuerzas Armadas, lo que constituye, digamos, ese factor. Por tanto, la política contingente, en definitiva, ellas no lo han abandonado, han realizado eso, pero por debajo han construido unos cimientos reaccionarios que le posibilitan en momentos de tensión justamente realizar estas políticas de golpes de Estado blando, de construcción de gobiernos títeres, incluso potenciando a los grupos religiosos fundamentalistas, desarrollando y articulando las nuevas empresas transnacionales que se ubican sobre todo en los sectores primarios exportadores de la agroalimentación. O sea, en definitiva, ellos han solventado ese poder bajo el elemento de un control que han dejado lo formal políticamente, digamos, como superfluo, sin quitarle importancia. Pero evidentemente las Fuerzas Armadas latinoamericanas y sobre todo el Cono Sur se han educado no solamente en la Escuela de las Américas, sino que tienen esa lógica anticomunista y ven en Estados Unidos su proyección. La OEA es un caso flagrante de intervención de los Estados Unidos en América Latina. Hubo un momento en que eso se pudo parar, ¿no?, que fue el momento del ALBA, que fue el momento justamente que tú has señalado de gobiernos progresistas o gobiernos de avanzada, ¿no?, donde estaba Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, pero eso justamente se fue desgajando. Incluso hoy lo tenemos con una decisión del gobierno de Argentina inexplicable desde el punto de vista de lo que es, de lo que ha sido y de lo que significaba el peronismo o el kirchnerismo, entre comillas, pero detrás está el Fondo Monetario Internacional, la deuda
¿no? Con el Banco Mundial y los intereses norteamericanos de presionar. Esa decisión de Argentina tiene que ver justamente con lo que tú estás señalando, con el control de los Estados Unidos de las políticas de decisiones a nivel internacional. Y a nivel interno, pues controlan, ¿no? Absolutamente, incluso con la DEA, controlan los ejércitos latinoamericanos, es decir, cosa que lo había impedido en su momento Evo Morales, es decir, pero claro, el ejército, las Fuerzas Armadas, el Pentágono norteamericano controla fundamentalmente ese elemento. Y claro que tiene, lo cual no le quita responsabilidad a los gobiernos que desarrollaron determinado tipo de política, ¿no? Hemos conversado ya, Marcos, sobre la campaña electoral y Sudamérica, cómo Sudamérica afecta o no la campaña electoral. Déjame hacerte la pregunta inversa. ¿Los gobiernos de Sudamérica están buscando intervenir en la campaña electoral? ¿Tienen candidato esos gobiernos? Yo diría que como países que nunca han, depende de los gobiernos, si toma, y depende de las épocas. El contexto, tú lo has definido muy bien, el contexto de América Latina y del cono sur o de Sudamérica es relativamente una involución política, marcada por una involución política. Es evidente que en ese ámbito de la involución política, la alternativa a Trump por parte de esos gobiernos no está. No está porque en definitiva son prisioneros de ese gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas por la dependencia tecnológica, la dependencia del dólar, por ejemplo, incluso un país que ni siquiera Correa pudo quitar el dólar como moneda y es un elemento que está ahí. Lo mismo pasa en El Salvador si vamos a Centroamérica. Pero refiriéndonos a lo nuestro, es evidente que la mayoría de los gobiernos de América Latina prefieren a Trump, aunque ya lo digo, como decía Carlos Puebla, Carlitos Puebla, en un son cubano, cuando lo mismo da Ford que Chevrolet, es decir, lo mismo daba en ese momento que se presentara Gerald Ford, no parodiando, es lo mismo da Chevrolet que Ford en América del Sur. Lo cierto es que hay también diferencias, pero esas diferencias, por ejemplo, lo notaría más un gobierno progresista, como en su momento fueron la política de derechos humanos de James Carter, que afectó, por ejemplo, las relaciones con las dictaduras del Cono Sur y que llevó a esa diferenciación de Jane Kirkpatrick, ¿no? De gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios. Es decir, para el gran capital, para las transnacionales, para las plutocracias de América Latina, evidentemente, es decir, entre más reaccionario y más a la derecha pueda estar el gobierno de Estados Unidos, más seguro se siente. Y para el movimiento popular en Latinoamérica, Marcos, ¿es indistinto quién gane las elecciones, si es un demócrata o un republicano, o sí hay una diferencia? Sí, yo por eso digo que en términos absolutos tal vez no. Es decir, el muro no lo levantó Trump, estaba levantado ya con Obama. Las políticas, claro, pero no es lo mismo que Obama vaya a Cuba y que abra espacio de ir eliminando el bloqueo que articular o estrangular más la economía cubana o establecer un puente en Colombia para invadir Venezuela o para bombardear guerrillas. O sea, en definitiva, claro que hay una diferencia, sobre todo desde el punto de vista de lo que significa esos pequeños cambios, ¿no? Que desde el punto de vista de la lucha antiimperialista no afectan, pero sí afectan a la posibilidad de negociar de manera distinta la dependencia, es decir, que el lazo que te ahoga te permita respirar un poquitito, para poner esta analogía. Y desde esa perspectiva, desde luego que sí, formalmente claro que hay cambios incluso en el discurso. Y ahora se debe, pero en el fondo Estados Unidos está sometido a un problema de crisis interna, de pandemia, de sindemia, que se llama ahora, para utilizar ese término, que evidentemente tiene un enemigo que es China, y China en América Latina está teniendo mucho peso. Por lo tanto, es decir, todo lo que sea, ¿no? Desde esa perspectiva
que los gobiernos de América Latina vuelvan al redil de los Estados Unidos y empiecen a cuestionar sus relaciones comerciales o financieras con China, va a tener un efecto real, sean demócratas o sean... Ahora, si tú me preguntas, claro, yo prefiero a un demócrata no porque sea demócrata, sino simplemente porque Trump, en fin, sin comentarios. Hablas de China. Curiosamente, la relación de China con América Latina no pasa solamente por los gobiernos progresistas. La relación económica de China con Brasil o China con Chile es fundamental y no se puede hablar de que son gobiernos progresistas, ¿verdad? ¿Cómo explicarnos entonces esta paradoja de la presencia de la estrella de Oriente de la mano de gobiernos conservadores? En primer lugar, porque China ha tenido una actitud distinta, es decir, no quiere uno obtener beneficio económico de sus inversiones, no presiona a los gobiernos en el ámbito de toma de decisiones, da los acuerdos que le permiten incluso a las plutocracias latinoamericanas obtener beneficios y por tanto son inversiones rentables donde no hay una mediación política. No quiero decir que no sean decisiones políticas, pero que evidentemente no ponen encima de la mesa o ustedes les damos tanto si ustedes hacen tanto. Es decir, en ese sentido, además, los chinos o el gobierno chino o el Estado chino ha sido mucho más inteligente que Estados Unidos. Ha conocido la historia de América Latina, sabe los elementos del imperialismo, los límites de las plutocracias latinoamericanas, cuáles son sus puntos débiles y cuál es su fuerte. China está en un proceso, sí. Marco Roitman, el tiempo implacable nos ha llegó la hora de despedirnos del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. A ti por la invitación, muchas gracias y espero que todos estén bien por allí. Cuídense mucho que la pandemia continúa. Ustedes, amigos. Un abrazo fuerte. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.